tierra. Yo quiero hablar hoy de algo que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con de hijos a huérfanos. Y quiero hablar de esto porque Dios es nuestro Padre. Él es papá. Él es papá. Y yo creo que muchas veces nosotros nos acercamos mucho más fácil al Señor Jesús, que es Dios también, parte de la Trinidad, pero no al Padre, papá. Y a veces oramos, cuando oramos al Padre, a veces decimos Dios, 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 pero no, casi no, yo no escucho muchas oraciones Padre, Padre, o papá, o papito, pero también escucho mucho Jesús, Jesús. Y lo que nunca he entendido todavía es cómo podemos, a veces decimos, Señor Jesús, te pido, tararara, en el nombre de Jesús. Y yo, pero estamos hablando a Jesús en el nombre de Jesús, o sea, no tiene, pero si es al Padre en el nombre de Jesús, si se dan cuenta, ese es el orden. Pero hay algo que necesita, hay una brecha a veces, y como cristianos la tenemos, y peor aún, cuando no somos cristianos, pues la tenemos más grande. Pero quiero ir rápidamente, todos tenemos un corazón dañado. O sea, esa es la realidad. Y Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esa es nuestra naturaleza, o sea, eso no lo podemos cambiar. Cuando venimos a Jesús, Él hace un cambio. Pero en el proceso de santificación hay un proceso, y ese es con nuestro corazón todavía. Proverbios 14:16, porque se repite en el mismo versículo, en 16, dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte, porque nuestro corazón siempre todo se ve bien, hoy quiero esto, y mi corazón me lleva, y escuchamos en la sociedad como toda la publicidad y los comerciales de televisión, en televisión, y todo lo que vemos es casi sigue tu corazón. Hasta las películas cristianas tienen mucho eso, no, sigue el corazón, te va a hablar. Sigue tu corazón. Y yo, ay, no, si seguimos nuestro corazón, podemos morir ahí, porque nuestro corazón nos engaña. Y no importa que seamos cristianos y que el Señor me llama, Dios me está llamando a eso, y tú no sabes si es Dios. Puede ser tu propio corazón que te dirige, o puede ser la voz del diablo que te está diciendo en formas bonitas, mira, tú puedes hacer esto. Y no estoy hablando necesariamente de pecados carnales, estoy hablando cosas bonitas, pero que te pueden llevar a camino de muerte. Y por eso la palabra de Dios sí que nos repite, es rendirnos a Él, rendirnos a Él. Para mí la palabra de la vida cristiana es rendición, rendición, rendición. Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. Dígame, o sea, es decirse no, es decirse a uno mismo no, no, no. Así como le decimos a los niños no, a nosotros mismos tenemos que hablarnos, no, no vas a hacer eso, no, porque tenemos impulsos, queremos. Y mire, la verdad son las voces de nuestra alma que hablan todo el tiempo, más de lo que nos damos cuenta, pero nos están hablando todo el tiempo. Pero mire, impulsos pequeños, estímulos pequeños. Por ejemplo, usted está tranquilo. De pronto está leyendo la Biblia, pongámoslo, está leyendo la Biblia y de pronto siente, ay, quiero un helado. Y usted se para y obedece los impulsos, se para y busca un helado. O, ay, tengo sed, se para y tengo sed. Usted está en la iglesia y de pronto está todo bien. Y de pronto, ay, necesito ir al baño. Pum, se salen al baño en la mitad de la predica. Eso ya sé que nadie se va a levantar. Ay, no, mentiras. Pero eso pasa todo el tiempo. Son impulsos que vienen a la mente y los obedecemos y no nos damos cuenta que realmente tengo que comerme un helado, realmente tengo que ir al baño. O sea, es tan urgente, ¿puedo esperar? Sí, pero no, obedecemos. Y esa es nuestra naturaleza. Ay, no, esto no me va a funcionar. Esta es nuestra naturaleza. Todo el tiempo. Y yo lo que quiero es que podamos entender, tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos, y el proceso de santificación y el proceso de hijos, porque nosotros fuimos huérfanos.
por el pecado separados de Dios, separados del Padre. Cuando venimos a Cristo es que volvemos al Padre, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Entonces llegamos al Padre y ahora es una relación de familia donde aprendemos a ser hijos y no huérfanos. Sin embargo, seguimos con la siguiente. Pero entonces les quiero hablar de algunos síntomas del corazón de huérfano y su estilo de vida. Vamos a la siguiente. Ya, bueno, ya hablé del impulso. Como huérfano, si nosotros no pensamos, siempre vamos a hacer lo que el impulso viene. Estímulo, respuesta. Pero quiero hablar ahora del huérfano y de sus síntomas. Aquí está. Esto es muy importante. Y el corazón de huérfano se sostiene en dos columnas. Entonces, hay una que es más pasiva y la otra es más agresiva. Entonces, por ejemplo, en el abandono, ese es más pasivo y habla, es de sentirse descuidado, rechazado, aislado, víctima, abusado. O sea, esos son síntomas que no se notan tanto, se aísla, se siente víctima, se siente que no es suficiente, todo esto. Y esos son síntomas de orfandad, ¿ok? Y el más agresivo es la rebelión, donde tiene que ver con engaño, desafío a todo lo que es autoridad, orden, rechazo a los padres, rechazo a las autoridades, independencia, autosuficiencia. Sí, se hace lo que yo quiera y como yo quiera. Entonces, pero estos son síntomas pasivo o agresivo, son síntomas de orfandad. Entonces, vemos aquí temor. No alcanzo a leer todo eso. Entonces, temor, y el temor de ser expuesto, y lo vemos en Génesis desde la caída, el temor de ser expuestos. Engañamos porque somos como que queremos cubrir nuestras faltas, queremos cubrir nuestra desnudez, queremos cubrir lo que nos avergüenza. Obviamente la vergüenza, porque a veces nos sentimos que hicimos algo, que somos diferentes, hay vergüenza, control, entonces ya entra el control para cubrir esa vergüenza, soledad, sentimiento de abandono, celos, porque otros parecen obtener todo lo que es bueno y posiblemente lo que yo deseo, pero yo no lo tengo. Y a veces hay una gran mentira, como Dios le da a unos, pero Dios no me da a mí. Y el diablo es buenísimo para decir, no, mira, es que él no te quiere. Lo hizo desde Génesis, como que con Adán y Eva, y ahora lo sigue haciendo todavía. No, Dios no te ama. Y Dios nos ama, pero Dios nos ama diferentes. Yo me acuerdo en mi propia vida y me acuerdo y lo vivo, que de todas formas a veces como yo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y uno conoce, ¿no? Ustedes se conocen entre ustedes y en sus familias. Oiga, pero es que yo conozco a esta persona y no se merece tal cosa, pero tú le das. Y yo que, ahí, ¿no? Como el hermano del hijo pródigo. Y yo que oro, y yo que hago, y yo que sirvo, y yo no hago sino servirte. Mira, ¿y a mí qué me das? ¿No? Y ahí vivimos como pródigos realmente, como huérfanos, que comparándonos con los demás. Y yo he aprendido que lo que Dios está haciendo conmigo es conmigo, y no me tengo que comparar. Lo que Dios hace con otros es con ellos. Y yo no soy parte de la junta directiva de Dios. O sea, Dios no me tiene a mí que pedir permiso, ni consultar, ni convencer de nada. Mi trabajo es obedecer, confiar y creer que mi Padre me ama y que mi Padre tiene lo mejor para mí. Entonces los huérfanos tienen que hacer, vamos al siguiente, tienen que hacer obras para tener y para poder llegar a ser. Entonces es esa autosuficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero llegar. Y la verdad sí hay obras que hacemos, pero no es para llegar a ser, ni para poseer, ni para que en lo que
mire donde yo he llegado porque yo he hecho. Eso definitivamente no es de Dios. Donde llegamos, llegamos porque Dios nos lleva, porque Dios nos pone. Y a veces nos demoramos en ese caminar porque nosotros resistimos a Dios. Entonces, tenemos ese chip en nuestro corazón de premio castigo. Si hago esto, me va bien. Si hago esto, me va mal. ¿Y qué pasa cuando hago esto, que se supone que me va bien y me fue mal? ¿Dónde está Dios? Y ahí empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a permitir las mentiras del diablo. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos entender. Mi Padre me ama. No importa lo que pase, mi Padre no me ama más porque me porto bien y hago su voluntad, y no me ama menos porque me equivoco o me pongo un poco rebelde. No me ama menos, su amor no cambia. Las consecuencias, porque el padre al que ama disciplina y corrige al que tiene por hijo, pero no deja de amarme. Su amor es perfecto, es eterno, no cambia. Y eso para mí fue un trabajo, ya no, pero fue un trabajo fuertísimo de entender que me ama. ¿Y por qué? Una de las cosas que yo tenía en mi corazón, por ejemplo, cuando mi mamá se enojaba con nosotros, nos dejaba de hablar 3 días. Ya, no es mi hija, no es mi hija. Somos 4 mujeres y un hombre, pero ella decía, y no es mi hija. Y uno ya sabía que mi mamá se enojaba y como por 3 días, pues no le hablaba a uno. Bueno, cuando yo vengo a Cristo y te empiezo a tener una relación con mi Padre Dios, yo me equivocaba o yo sentía que había hecho algo malo, tenía convicción de pecado, y adivinen qué, yo no sentía a Dios por 3 días. Me sentía abandonada por 3 días. Y ya, ¿qué pasa? Como te alejaste de mí, Dios, ¿qué pasa? No te escucho, no te siento. Y había como un muro, y el Señor me reveló ese chip que está ahí pegado. Es lo que no te deja acercarte. Yo estoy ahí, pero tú no me puedes sentir porque tienes un chip grabado de que si te equivocas, yo me alejo. Y eso fue un proceso de entender de dónde venía eso y poder romper eso y caminar hacia la libertad de que mi Padre me ama a pesar de que me equivoque. Poder repetirlo, poder entenderlo y poder decir sí, y poder no dejarme esperar como 3 días. Y siempre dije, Dios a mí me habla en 3 días. Yo tenía eso, Dios a mí me habla en 3 días. Y yo, ¿por qué me habla en 3 días? ¿Por qué no me habla en un segundo? Porque se demora 3 días. Sí, bueno, tenía que ver con esos 3 días que mi mamá tenía silencio. Entonces, todos en nosotros tenemos un chip en nuestro corazón, en nuestra mente, de ciertos comportamientos de nuestros padres a nosotros, que a veces reflejamos en nuestra relación con nuestro Padre Dios. Y si no tuvimos un padre, entonces posiblemente, pues, es más fácil acercarnos a Jesús, pero no al Padre. Y Jesús vino a revelar al Padre. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Yo quiero que piensen, Dios es nuestro Padre y Jesús vino a revelarlo a Él. Y lo que sí podamos aprender tengo un Padre que me ama y que nunca dejará de amarme, y que la obra de Jesús en la cruz no solo fue para perdón de pecados, no solo fue para vida eterna, sino para acercarme a mi papá Dios. Y necesitamos crecer en esa paternidad, y les voy a mostrar por qué ahorita en un momento en la historia de la sociedad y la cultura. Ustedes saben, yo soy fan de comprensión de los tiempos, y tiene que ver con ser entendidos en los tiempos, que si no somos entendidos en los tiempos, la vida pasa y no nos damos cuenta de qué realmente está pasando y por qué está pasando. Pero entonces, algunos síntomas en cuanto a la imagen de Dios: el huérfano ve a Dios como su amo y juez. Y a veces como cristianos, a veces todavía vemos a Dios como el amo y juez, y se ve a sí mismo como un forastero, no se ve como hijo de casa, miembro de casa. Pero cuando somos hijos, vemos a Dios como padre, como un padre cariñoso, como un padre que me ama, y se ve a sí mismo
como parte de su familia, pertenece a la familia de Dios y no tiene vergüenza. Y no tiene vergüenza aunque se equivoque y aunque peque, sabe que es hijo. ¿Cuándo en nuestros hijos que se han equivocado dejan de ser hijos porque se equivocan? No dejan de ser hijos. El padre se puede enojar, el padre puede disciplinar y corregir todo lo que quieran, pero no deja de ser hijo. Y a veces nosotros y el diablo siempre va a estar ahí como haciéndonos sentir que no somos hijos, que no pertenecemos. En cuanto a la aprobación, el huérfano se esfuerza para ser aceptado y recibir elogios, o sea, trabaja y espera que le feliciten, recibir elogios. Pero el hijo tiene una seguridad y descansa en la aceptación del padre. No necesita elogios. Sabe que el padre le ama y lo hace, y así nadie se dé cuenta, lo hace para el Señor y no para los hombres. La motivación detrás de las disciplinas espirituales o cristianas. Con un corazón de huérfano, hace lo que debe para ganar el favor de Dios. Entonces, ahí vemos el hermano del hijo pródigo, ¿no? Pero yo te he servido, yo he hecho, yo he sido fiel. ¿Y qué me has dado? ¿Sí? Ese es corazón de huérfano viviendo en la casa del Padre. Y no tiene alegría en hacerlo, lo hace como un yugo. Entonces ora, ayuna, hace las cosas, pero en una forma religiosa. No es por amor, no es por el corazón. Esta es la diferencia. Muchas cosas que vemos en lo espiritual puede ser distorsionado con la religiosidad. Pero la religiosidad muestra un corazón huérfano. La verdadera espiritualidad en el amor de Dios, en la relación padre-hijo, es lo que realmente Dios quiere en nosotros, y donde hay revelación, y hay vida, y hay entendimiento, y hay gozo, todo se mueve. En la religiosidad no se mueve. En la religiosidad se mueven los celos, las iras, contiendas, disensiones, comparaciones, juicio, crítica. ¿Ok? Y a veces lo espiritualizamos diciendo, Dios me mostró, y Dios te muestra los pecados de todo el mundo. No sé, no creo que realmente ese es lo que Dios está tratando de hacer. Dios sí puede revelar cosas para que llores y ores y ayunes, para que se rompan cadenas. Pero cuando viene con juicio, yo no creo que es Dios. Yo no creo que es Dios, para nada. Y con un corazón de hijo podemos orar, ayunar, servir y hacer todo, pero para agradar al Padre, porque nos agrada, porque le amamos, porque hay una relación. En cuanto a la imagen propia, un corazón de huérfano se compara constantemente con los demás y al final se rechaza a sí mismo. Vive comparándose, quiere ser como otros, quiere y entra mucho el juicio, pero al final termina frustrado y rechazando a sí mismo y rechazando a Dios, porque nada funcionó. Yo ya hice. Yo conozco personas y que dicen, yo ya hice, yo ya traté por este lado, yo ya traté por todo esto, y no funcionó. Y sabe que terminan en sectas, terminan en doctrinas falsas, terminan creyendo con la imagen de Dios totalmente tergiversada, del cristianismo totalmente tergiversado, porque no tienen una imagen conforme al corazón de Dios. Y aunque por lo menos delante de Dios como hijos reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, reconocemos nuestras debilidades y podemos hablar de ellas, no las escondemos tampoco. Pero sabemos que somos amados y que Dios está haciendo la obra y la que comenzó la está perfeccionando. Esa es una confianza, es una certeza en la cual vivimos. La fuente de consuelo, un huérfano en adicciones, en trabajos, en cosas que le ayuden, cosas que se vuelven adicciones, ocupaciones, escaparse, inclusive en actividades religiosas. Pero con el corazón de hijo, realmente él encuentra el consuelo en el amor y la presencia del Padre. Ahí es donde uno puede ver los salmos, donde uno puede descansar en él
Y a veces cuando yo, por ejemplo, me siento triste por algo, hay una de las canciones que siempre viene a mi mente, ¿no? Y es la que dice, ¿por qué me amas? Me amas. Y yo empiezo a cantar, yo empiezo a llorar, porque me amas. Y en cualquier necesidad. ¿Sí? Ah, es que la canté al revés. Tú me responderás. Porque me amas, me amas. O sea, es eso como que, y cantos de alabanza que uno puede llorar y recibir el consuelo, y cuando las canta y confiesa esa palabra, empieza el consuelo y el Señor te ministra y te ministra ese amor, pero porque eres hijo, porque eres hijo. La relación con los demás. En el corazón de huérfanos se siente celos del éxito de los demás. Una vez escuché Pastor Juan Marcos Perpich que él decía, por ejemplo, cuando la Biblia dice que seamos misericordiosos, ¿no? Llora con los que lloran, se ríe con los que ríen. Entonces, y nunca se me olvida cuando él dijo, sí, nosotros somos buenísimos para llorar con los que lloran. Ay, pero reír con los que ríen. Espere que asume. Cuando están allá caídos, ay, pobrecito, y ahí estamos, ¿no? Pero cuando son promovidos y Dios los bendice y tienen un trabajo buenísimo, ajá, como que ya no, ¿no? Y es eso, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, podemos gozarnos y celebrar los éxitos de otros, porque somos hijos, ¿sabe por qué? Porque yo no me interesa lo que él tiene, yo quiero lo que Dios tiene para mi vida. Y así siempre les dije a mis hijas, lo que es tuyo, nadie te lo quita. Pero lo que no es tuyo y tú lo quieres, vas a pelear por eso y no lo vas a tener. O sea, lo que no es mío, no es mío. Pues descansemos como hijos. Lo que Dios me da es para mí, para que yo lo administre. Y lo que Dios no me da, no me lo dio, se lo dio a otro. ¿Y por qué quiero lo del otro? Eso se llama codicia. Eso es pecado. Pero a veces nosotros que pensamos que el éxito es lo que el mundo dice, pero el éxito verdadero es hacer lo que Dios puso para que yo hiciera y que yo sea fiel en eso. No es lo que otros tienen. Y para mí, yo veo éxito, eso es otra prédica que no es la va a hacer, pero por ejemplo, yo soy muy amiga de la sierva de la esposa de Naamán, en el sentido que era una esclava, era una joven que la sacaron de su casa, pero ella tenía un corazón de hija y ella pudo bendecir a Naamán dándole la salida para su lepra y decirle, vaya, en Israel hay un profeta, ¿sí? Y tener ese corazón realmente es maravilloso cuando nosotros podemos ser generosos porque somos hijos. Las circunstancias no me definen. Yo puedo ser esclava o yo puedo ser reina Esther, pero eso no cambia que soy hija, con un propósito como esclava o un propósito como reina. Eso no cambia. No cambia el amor de Dios, no cambia mi identidad, no cambia que soy hija amada, tanto la esclava como la reina son hijas. Entonces, es importante que no nos comparamos con los demás. El corazón de hijo, el valor a los demás, se siente feliz aun cuando tienen éxito. Ok, ahora quiero ir rápidamente, o sea, quería mostrar toda esta sintomatología rápidamente porque quiero ir un poco a ser entendidos en los tiempos y por qué estamos como estamos. Y hay figuras claves en la historia con corazón de huérfano y nosotros los llamamos filósofos. Y entonces cuando los llamamos filósofos están allá arriba. Son como, wow, pensadores. Bueno, pero cuando eres un líder, eres un pensador con corazón de huérfano, puedes cambiar una sociedad y una cultura y generación a generación para crear huérfanos. Cuando tenemos corazón de huérfano, criamos huérfanos. Cuando tenemos corazón de hijos, criamos hijos. Y eso es muy, muy importante.
porque la sociedad y la historia ha cambiado por huérfanos que no han reconocido al Padre Celestial, se han rebelado. ¿Qué vimos? La rebelión. Es uno de los síntomas de huérfanos. Se han rebelado y se ha sacado a Dios del centro y se ha puesto el yo del hombre. Aquí yo soy Dios. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Y rápidamente les quiero mostrar algunos de ellos. En 1700, en el tiempo de 1700, Rousseau, básicamente él decía, el hombre nace bueno. Mentira, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero el enfoque, él promovió la ética basada en los sentimientos. ¿Y qué vemos hoy en siglo XXI? Los sentimientos le hablan, los sentimientos nos definen, los sentimientos nos dicen hasta cambiar el género, ya estoy atrapado en este cuerpo, los sentimientos. Pero mire, 1700. Para Marx y Engels, que a veces no sabemos qué poder tienen el día de hoy, pero para ellos la familia debería ser disuelta y los hijos educados por el Estado. ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién educa a los hijos? Y la familia debía ser disuelta. La familia ha sido disuelta en muchas formas desde la revolución industrial, y el hombre y la mujer, ellos educaban a los hijos, ellos trabajaban en la casa, en la agricultura, ellos tenían microempresa, ellos, padre, madre, hijos, ellos hacían todo y el padre educaba. Y en lo que yo he podido leer del hombre, el hombre tenía un corazón mucho más tierno porque trabajaba con su esposa, una mujer, y con sus hijos pequeños y mientras iban creciendo. Entonces tenía un corazón más tierno, pero con la revolución industrial que trajo muchos beneficios a la sociedad, eso es cierto, el hombre fue el primero que se sacó de la casa. Y se le metió y no habían prestaciones sociales, ¿ok? En ese tiempo no habían prestaciones sociales, todo lo que tenemos hoy en día, pero trabajaban como esclavos, gracias Félix, como 15 horas trabajaban diariamente, no había días libres, no había vacaciones, trabajaban esclavizados. Ese fue el principio de la revolución industrial. Y él llegaba cansado, y la competencia y la tiranía que había, y llegaba cansado. Ella queda sola en la casa con los hijos tratando de continuar todo lo que hacían. Ya es una mujer frustrada. Y viene un hombre frustrado, una mujer frustrada, los hijos empiezan a pagar después. El cambio de vida y las necesidades y los precios y de la revolución industrial, te empieza a haber un consumismo y rápidamente, casi que les digo, la mujer también sale a trabajar. Y los niños, el papá está. Entonces ya no los educan un padre, una madre con los valores, ahora los educa un Estado, y ahora hay profesionales para educar a los niños, desde la cuna hasta la universidad. Pero nosotros estamos acostumbrados porque vivimos en ese sistema, ¿cierto? Pero eso, desde la revolución industrial, se comenzó a disolver la familia y nosotros vivimos en este sistema y casi peleando a favor de la familia. Pero es importante, y también Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Freud, y que todos lo conocen, en 1800 habla del super yo, el ego, ¿no? El super yo, y también impone normas y valores morales y una conciencia moral. Yo dicto que es bueno y que es malo. Yo lo digo. Ya no es Dios. Yo lo digo. Pero hay un personaje muy importante para mí en 1891, hasta 1900 él murió, el Gramsci, un italiano, que él dijo, él fue muy interesante porque él dijo, Marx se equivocó. Marx quiso poner al proletariado a que hiciera una guerra contra la burguesía y no le funcionó. Entonces Gramsci dijo, no, cambiemos la mentalidad del pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tener los colegios, las universidades, la música, los medios de comunicación, y vamos a transformar el pueblo, y por lo menos en 20 años
vamos a tener una sociedad diferente. 1900, estamos en el 2000. Interesante, ha habido un cambio en la educación. Yo he visto videos en YouTube de profesores. Mucho de lo que vemos hoy en los niños, en los jóvenes, en los adultos y lo que creen, ha sido cambiado desde el colegio. Toda la filosofía, sí les enseñan matemáticas, sí les enseñan historia, sí les enseñan geografía, sí les enseñan ciencia, pero ¿sabe qué? Han estado metiendo una filosofía. Todo el tema de ideología de género no nació en el pueblo. Eso fue educado, fueron adoctrinados en todo este tema, una forma de cambio. Y Gramsci dijo, la frase de él decía, la larga marcha por las instituciones. Vamos a trabajar. Muchos de ellos no vieron lo que estamos viviendo hoy. Muchos de ellos sabían, no lo vamos a ver, pero lo vamos a trabajar. Y de generación a generación. Si nosotros fuéramos tan pilotos en un sentido como ellos lo pensaron, nosotros podríamos decir, puede que no lo vea, puede que yo muera, pero voy a trabajar para un cambio. Y ese es el evangelio, esa es la gran comisión, esas son las buenas nuevas, como hijos. Como hijos. Y ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. A mí Gramsci me aterra, porque esa filosofía es lo que ha cambiado el mundo. No Marx, aunque Gramsci era marxista, él hizo lo que dijo Marx, pero lo hizo desde abajo, desde los chiquitos, desde los niños chiquitos. Se instituyó. Pero después viene la revolución sexual. El padre de la revolución sexual, Kinsey. Con las obras que él escribió, son obras con las que se ha educado en el colegio, en los colegios, en cuanto a la sexualidad y cosas que nosotros mismos ni nos imaginamos, pero todo lo que él escribió tenía que ver con estudios desde Hitler en campos de concentración de pedofilia. Y todos los hallazgos realmente no son científicos como creen saber, pero nosotros nos hemos comido el cuento de una sexualidad barata, una sexualidad pecadora, que no es el plan de Dios para nuestras vidas, y no voy a hablar de eso, pero cómo han cambiado, la sexualidad ha cambiado completamente. Pero después viene una mujer, Simone de Beauvoir, también en 1900. Ella dijo la frase célebre, no se nace mujer, se llega a serlo. 1900, no se nace mujer, se llega a serlo. Una mujer, y de ahí hay una cantidad de mujeres que lo han multiplicado. Ella dijo, dijo esto, negando la naturaleza biológica femenina y proponiendo que la identidad de género es una construcción cultural. Y esa es la narrativa, ese es el discurso que se dice, es la cultura. Ahora, Marx y Engels, ellos trataban de decir básicamente, si podemos también sacar la mujer, y tenía que ver con el opresor, y el esposo era el opresor y la mujer es la oprimida. Y se vendió la idea de que los hombres son opresores y las mujeres oprimidas. Entonces a la mujer después se le dijo, sal de tu casa. Tú puedes más, sé una profesional, crece en esto, sin decirle, deja a tus hijos. Pero el gobierno empezó a educar. ¿Sí entienden todo el círculo? Pero esto viene de una historia que ha deconstruido, y aquí viene el otro, Derrida, con la deconstrucción, han deconstruido los valores, han deconstruido la cultura de generación a generación, y el mundo en el que vivimos hoy, donde todo el mundo hace lo que bien le parece y como mejor sus sentimientos le dictan, es una generación huérfana, una generación que no conoce a Dios como Padre. Yo me atrevo a decir que estos tiempos, más que evangelizar, no sé cómo es acá, pero en Estados Unidos tú hablas de pecado, el pecado ya no se habla de pecado, porque ya tus sentimientos son Dios, es lo que tú sientes, es lo que es válido, esa es tu conciencia.
Y eso ya lo vimos quiénes lo instituyeron, ¿cierto? Pero no hay mucha convicción de pecado. Pero lo que sí hay una necesidad fuerte es la necesidad del Padre y poder acercar la gente al Padre. Y después, posiblemente van a entender mucho más de lo que es pecado y todo lo demás, pero acercar la gente al Padre, yo creo que es el llamado para estos tiempos, antes de que el Señor venga. Yo personalmente siento que hay una tarea que tenemos de traer huérfanos al reino de Dios como hijos y restaurar esa relación de padre e hijos. Y eso fue, y les quiero leer ahorita adelante, pero bueno, no creo que alcance, ya no alcanzo, ya me quedan, según mi tiempo, pero vienen otras mujeres y el pastor Félix tiene el PowerPoint, usted puede leer lo que ellos dicen, pero son unas atrocidades de lo que estamos viviendo en la cultura moderna. Y muchas de estas mujeres que son en la academia, PhDs, mujeres impresionantes, hablan con una autoridad, pero realmente están deconstruyendo toda la cultura y están creando un discurso que la gente se está comiendo. ¿Qué vimos en los síntomas del huérfano? Vimos por el lado pasivo, víctima. Están creando una sociedad, una cultura que se siente víctima por todo y que los malos son los hombres. En Estados Unidos son los blancos y habla, todo es racismo, hoy en día todo es discriminación y racismo. Eso no es verdad, eso es un discurso que viene de generación a generación de estos filósofos, porque todo lo que quieren es, si los hacemos sentir víctimas, son nuestros. Y que en Cristo Jesús nosotros no somos víctimas, porque tenemos un Padre, Él nos salvó, mandó a su Hijo, tenemos victoria en Cristo Jesús, no somos víctimas. Yo he rehusado en mi vida, y sobre todo en Estados Unidos que se habla tanto del victimismo, yo no soy víctima, me pasan cosas, sí pasamos por tribulaciones, sí pasamos por situaciones, pero yo tengo un Padre que me ama, mi vida está en sus manos. Mi vida no le pertenece al gobierno, mi vida no le pertenece a nadie. Bueno, casi que va a decir no le pertenece a mi esposo, sí y no. No le pertenece a mis padres, sí y no. ¿Sí me entiende? Sí, hay una relación familiar, hay una relación matrimonial, pero al final del día mi vida le pertenece a Dios. O sea, por encima de todo tipo de relaciones que yo tenga, ya me sonó, que yo tenga es Dios, es mi Padre, mi vida, tu vida está en sus manos. No hay nada que te pueda pasar que Dios no lo permita. Y si Dios lo permite y estás pasando por valle de sombra de muerte en tu vida, Dios está contigo. Y esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Que Él está contigo y al final Él te llevará y te perfeccionará, te afirmará, te establecerá. Son las promesas de Dios. Pero en el, digamos, el discurso del mundo, básicamente lo que se predica es que no sufran. Y si sufres y si Dios permite sufrimiento, Dios es malo. No, Dios no es malo. Yo tengo un libro en mi casa que lo hemos leído mucho como devocional y lo hemos compartido con mucha gente. Se llama, es el de las voces de los mártires y son como un devocional y habla de los mártires de la historia y cómo dan de fe, porque ellos valoraron más a Dios y su palabra que sus propias vidas y cómo se negaron a sí mismos. Y uno dice, ellos sí conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios y el punto final, yo puedo morir, yo puedo pasar por lo que sea, no importa, pues sí vamos a morir, pero podemos morir como mártires también. ¿Estamos listos? Somos hijos y si me muero, como decía la reina Esther, que es mi otra amiga, y si perezco, que perezca, pero haciendo la voluntad de Dios, no como víctima, no como huérfana, pero como hija. Y ese es el punto clave. Nosotros hemos recibido
Un discurso que ha sacado a Dios de la historia, que ha sacado a Dios del trono y que ha puesto al hombre y las emociones por encima y que nos están vendiendo un discurso de víctimas, un discurso que nos limita y no nos deja llegar a la plenitud de Cristo, que es el propósito de Dios. Y eso no es que está fuera en el mundo, eso también entra a la iglesia. Estamos recibiendo jóvenes, padres, sus hijos y ustedes mismos están siendo reeducados en una nueva filosofía. Y nosotros necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestros corazones, que es lo que dice la palabra de Dios, y dejar de ser víctimas y ser conquistadores, llenos, hijos hijos del Padre y llenos del Espíritu Santo. Tenía otras cosas que compartirla, pero hay versículos bíblicos y yo creo que los quiero dejar, es con Jesús, Juan 14, 8, 10, Jesús vino a revelar al Padre. Y aquí dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Juan 14, 6, 7, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús quien revela al Padre. Y después dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Nosotros hemos sido adoptados, somos hijos. Y yo los invito que salgamos de aquí y que vivamos nuestra vida como hijos, con la cabeza levantada como hijos. Su rol no define su identidad. Su identidad siempre será hijo y su rol puede cambiar. Un día usted puede ser rey y otro día puede ser esclavo. No sabemos eso. El rol no es para toda la vida. Pero somos hijos, siempre hijos, y que funcionemos en el rol que Dios nos ha dado como hijos. Que Dios los bendiga. Tú te dejo. ¿Oramos? ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Ayuda? Ok. El Señor ha estado ahí personalmente también removiendo y haciéndome reflexionar algunas de esas áreas en las cuales necesito ajustar para poder tener una perspectiva de hijo y una visión de mi propia vida de hijo y no de huérfano. Y también es una buena oportunidad para que evaluemos nuestras vidas, nuestra visión y la cosmovisión de nuestras vidas y la imagen que tenemos de nosotros. Tenemos que reconocer que también es afectada y ha sido afectada por nuestra historia. Y cada uno de nosotros tenemos una historia. Tú puedes decir, no, yo soy una persona adulta, esas cosas de mi pasado no me afectan. Un papá abusivo o ausente, eso no me afecta, ya fue. En realidad, ¿ya fue? ¿O necesitas permitir que Dios todavía pueda tratar tu corazón y sanarlo? Porque una vez más, la imagen que tú tienes de Dios va a afectarte a ti y la forma como tú te ves a ti mismo va a afectar la forma como edificas, levantas a tu siguiente generación. Que podamos hacerlo en sanidad y no en quebranto. Que podamos hacerlo desde la restauración y no desde los escombros. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchísimas gracias en este día por tu iglesia, por tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor, y porque de verdad tú quieres una vez más afirmar, una y otra vez afirmar a nuestros corazones la necesidad de poder, Señor, restaurar, Señor, nuestra relación con Dios Padre.
que podamos conocerte como ese Padre amoroso. Y Señor, te pido que tú continúes, Señor, obrando sanidad en nuestros corazones. Padre, que podamos reconocer, Señor, que, Señor, todavía hay cosas que necesitan ser sanadas en nuestras vidas. Padre, que podamos, Señor, recibir tu amor, tu aceptación y que podamos relacionarnos contigo de la manera correcta, Señor. Permite que al tener una visión correcta de tú como Padre celestial, bueno, eterno, Padre, que nosotros podamos aprender cada día, Señor, a relacionarnos contigo, pero también, Señor, a relacionarnos con otros desde esa sanidad y desde esa perspectiva. Pedimos que tú nos lleves con bien a casa, Señor, y regálanos un fin de semana, Señor, lleno de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.